Comenzamos. Hola, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por el Departamento de Fiscal de Santiago Mediano Abogados. Mi nombre es Eneco Rufino y soy socio del despacho de Santiago Mediano Abogados y me acompaña hoy aquí Fátima Mateos, compañera en el Departamento de Fiscal. Así que nada, encantados de poder estar aquí con vosotros y de tratar un tema particularmente divertido que nos ha tenido entretenidos. Bueno, la verdad es que no nos ha tenido entretenidos más que el último mes, iba a decir, nos ha tenido entretenidos los últimos años y que vamos a intentar, pues lógicamente, aclarar todas aquellas cuestiones que sean aclarables, porque ya anticipo que hay, pues desgraciadamente, muchas cuestiones que aún quedan por resolver y que, pues esto que coloquialmente se ha venido a denominar el plusvalío, pues aún digamos que quedan muchas cuestiones pendientes. Pero bueno, la idea es que de aquí salgamos al menos con algunas ideas de qué es lo que la última sentencia del Tribunal Constitucional nos ha traído sobre la plusvalía y sobre todo lo que nos afecta a qué podemos hacer y qué no podemos hacer y qué casos pues debemos recurrir o en qué casos debemos confiar en que básicamente podamos obtener una devolución de las plusvalías pagadas. Así que sin más dilación empezaremos. Yo me dedicaré a tratar básicamente los antecedentes que nos han llevado a la situación de hoy y a la situación actual de la plusvalía y la última de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y digo la última porque ha habido varias ya desde 2017 que han venido a tratar o que han venido a ir advirtiendo por parte del Tribunal Constitucional pues al legislador o al final al gobierno en este caso sobre las dudas que planteaba la constitucionalidad del impuesto en sí mismo. Y luego, básicamente, Fátima se encargará de analizar, pues digamos, la solución, esa solución que mencionaba la ministra de manera airada en un fin de semana. Dijo, el lunes resuelvo lo de la plusvalía y efectivamente lo resolvió. Pues Fátima se encargará de analizar el contenido del Real Decreto Ley que a día de hoy regula la plusvalía municipal. Entonces, como antecedentes, básicamente lo que hay que decir es que la plusvalía municipal básicamente es un tributo local. Este tributo convive con nosotros desde comienzos del siglo XX y sí que es verdad que es un tributo que tiene una especial configuración en lo que a su base imponible se refiere. Como todos me imagino que sabéis, básicamente la plusvalía municipal digamos que convivía, o mejor dicho, vivía de la idea de que los inmuebles por naturaleza aumentan de valor y así es como básicamente el sistema de cálculo absolutamente objetivo lo que permitía es que el impuesto, pues conforme pasaba los años de tenencia, se hacía un cálculo objetivo en base al valor catastral y al número de años de tenencia, se hacía un cálculo estimado, de estimación absolutamente objetiva sobre la tributación que conllevaba. Digamos que este paradigma se empezó a romper, este paradigma de entender que básicamente uno podía comprar un inmueble, irse a dormir y pensar que básicamente lo que iba teniendo era un aumento de valor de ese activo, pues se rompió lógicamente con la crisis del 2008 y siguientes. Y de hecho, la primera de las sentencias a las que hay que hacer alusión es de 2017. La primera de las sentencias, todas han tenido como punto de partida cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por juzgados y por tribunales y de hecho esta primera fue planteada por el juzgado de Irún, yo soy de Irún, y resolvió básicamente el Tribunal Constitucional analizando la constitucionalidad de no una norma de territorio común, sino de la norma foral del territorio histórico de Guipúzcoa sobre la plusvalía municipal. En un caso muy particular, y era básicamente un caso en el que lo que se tenía no era un incremento, no era una plusvalía en sí mismo, sino que era una minusvalía o un decremento. O sea, básicamente alguien había transmitido con pérdidas, unas pérdidas reales, no objetivas, sino absolutamente reales. Pero básicamente como el impuesto de la plusvalía municipal pues no toma en cuenta las consideraciones reales de la operación, sino básicamente
tiene en cuenta que siempre va a existir una plusvalía, pues básicamente el juzgado de Irún se encontraba con la duda de si cabía en un supuesto en el que efectivamente no había habido una plusvalía, si cabía recaudar el tributo a la plusvalía municipal, todo ello teniendo en cuenta el artículo 31 de la Constitución. Y básicamente ya ahí el Tribunal Constitucional, en esa primera sentencia, lo que viene a decir es que efectivamente en supuestos de decremento, lógicamente no se puede estar gravando una capacidad económica inexistente, que en ese caso la plusvalía municipal lo que estaba haciendo era precisamente gravar una capacidad económica presunta e inexistente. Esa sentencia, insisto, del 2017, de febrero del 2017, de la que prácticamente han pasado pues 5 años, tuvo un efecto cuasi inmediato por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que sí que procedió a rectificar y a modificar el tributo, la legislación de la plusvalía municipal. A posteriori, llegó otra nueva sentencia del Tribunal Constitucional, también en 2017, que también tenía por objeto la plusvalía municipal en el ámbito del territorio histórico de Álava, que la regulación era absolutamente idéntica tanto en territorio común como en los territorios históricos. Y nuevamente, como consecuencia de esa sentencia del Tribunal Constitucional, pues la Diputación Foral de Álava e incluso la vizcaína, que no se había visto afectada por ninguna sentencia en particular, pero que lógicamente tenía la misma regulación, lo que hicieron fue modificar el sistema de determinación de la base imponible en la plusvalía municipal. Mientras tanto, y esto pues se venía advirtiendo, mientras tanto, en territorio común no se hizo nada, no se hizo absolutamente nada. De hecho, en declaraciones en sede parlamentaria del entonces ministro de Hacienda, pues básicamente lo que vino a decir es que el Tribunal Constitucional se había pronunciado sobre una normativa que no era la de territorio común, obviando el hecho de que las normativas eran idénticas. Pues bien, tuvo que volver el Tribunal Constitucional ya en una sentencia de 2019 a analizar otro caso. Los dos primeros eran casos de pérdida clara y el segundo era un caso en el que básicamente lo que sucedía es que sí que había habido un incremento patrimonial, sí que en términos técnicos había habido una plusvalía, pero el propio devengo de la plusvalía municipal, al ser considerado como gasto de esa plusvalía, lo que hacía era que directamente macheaba el total de la plusvalía y generaba una pérdida en la operación. Es decir, se estaba recaudando un tributo que excedía de la propia plusvalía puesta de manifiesto en la operación. Y ahí sí que básicamente se estaba analizando un supuesto donde se aplicaba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Entonces, el Tribunal Constitucional nuevamente considera que efectivamente eso es contrario a la Constitución y que lógicamente eso es contrario al deber de contribuir a la capacidad económica reconocida en el artículo 31 de la Constitución. Y nuevamente, desde 2019, pues no se tuvo ninguna reacción ni por parte del legislador ni ninguna reacción por parte del Ejecutivo. Sí que es verdad que por el camino hubo varios anteproyectos de ley, hubo proposiciones de ley, pero básicamente ninguna solución se dio a un problema que ya se venía advirtiendo. Y con todos estos antecedentes llegamos a la sentencia de 26 de octubre del 2021. La sentencia de 26 de octubre de 2021 básicamente es planteada nuevamente una cuestión de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que básicamente lo que está verdaderamente planteando, porque aquí nuevamente estábamos en un supuesto de plusvalía, de una plusvalía real, pero aquí lo que se planteaba, o las dudas que se le planteaban a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, era que la plusvalía municipal suponía prácticamente el 80% de la plusvalía real que se había obtenido en la transmisión. Entonces, básicamente lo que planteaba es si una tributación del 80% podía suponer un límite al deber de contribuir en el sentido de poder resultar ser confiscatorio. ¿Vale? Y esto es un tema interesante porque es verdad que aquí el Tribunal Constitucional da una larga cambiada, no resuelve sobre esa cuestión,
es un tema que digamos, aún queda pendiente de resolver por parte del Tribunal Constitucional y que es predicable no solo de la plusvalía municipal, sino de todo el sistema tributario en general. Y lo que hace es básicamente ampliar la doctrina constitucional que había ido conformando con las sentencias anteriores relativa a las dudas de la constitucionalidad, ojo, no del impuesto, sino de la determinación de la base imponible del impuesto, sobre la que ahora volveremos. Acerca digamos, de la cuestión no resuelta por el Tribunal Constitucional, lo que hay que decir es que, a diferencia de los tribunales constitucionales de otros países, donde, por ejemplo, en Alemania o en Francia se ha dicho que una tributación superior al 50% se considera confiscatoria, aquí la única manifestación que hemos tenido de nuestro Tribunal Constitucional es que una tributación superior al 100% de la capacidad económica se considera inconstitucional y confiscatoria, obviamente. Pero sí que es verdad que, digamos que hay muchísimos supuestos, hablar que tenemos tarifas progresivas en el IRPF en determinadas comunidades que superan el 50%, pero esa interesante cuestión no la resuelve el Tribunal Constitucional. Digamos que lo que resuelve es considerar que el 102.1a del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que es básicamente el que permite determinar la base imponible de determinado tipo de operaciones y no de todas aquellas operaciones que están sujetas al impuesto, es inconstitucional. Y aquí es importante hacer la precisión que ya había anticipado, y es de que por mucho que el titular sea que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la plusvalía municipal, la realidad es que eso no ha sido así. O sea, el tributo no ha sido declarado inconstitucional. Lo que sí que es verdad es que ha sido declarado inconstitucional es la forma de determinación de la base imponible de algunos de los hechos imponibles que regula el impuesto, de los más habituales, por así decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que pues esto al final lo convertía la constitucional en una suerte. El Tribunal Constitucional convertía la plusvalía municipal en una suerte pues de Walking Dead. O sea, porque básicamente si se declara inconstitucional las normas que determinan la base imponible, pues es básicamente algo pues bastante complicado. Claro, aquí lo peculiar del asunto no es la sentencia en sí mismo, que básicamente la sentencia en sí mismo era más o menos esperable, sino que lo complicado ha sido los avatares, digamos, de cómo nos hemos ido enterando de la sentencia y cómo la manera en que nos hemos ido enterando de la sentencia y de su contenido ha dado lugar a, o mejor dicho, tiene relación directa con nuestras posibilidades de recuperación, insisto, de un tributo, que no es que estemos hablando de un tributo declarado inconstitucional, pero sí que estamos hablando de un tributo cobrado de manera ilegal por la inconstitucionalidad del método de determinación de su base imponible. Y aquí es importante hacer un pequeño paréntesis y echar la vista atrás antes de entrar exactamente a ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional, porque entiendo que al final la idea de este webinar no es tanto hacer una exposición académica de los motivos, sino básicamente tener claro cuáles son las implicaciones prácticas de todo esto que estamos diciendo. Como consecuencia de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, insisto, referidas a los territorios históricos de Álava y de Guipúzcoa, pues básicamente se produjo un aluvión de reclamaciones, un aluvión de recursos, sobre todo de aquellos supuestos en los que se había devengado y se había pagado la plusvalía municipal, previendo de operaciones que se habían realizado con decrementos y con minusvalías. Y es aquí que, en principio, se abrió una espita porque algunos tribunales superiores de justicia, y a mi juicio con buen criterio, entre ellos el de Madrid, básicamente interpretaron esta línea de Walking Dead de considerar que, con independencia de lo que había dicho el Tribunal Constitucional, al haber el Tribunal Constitucional declarado inconstitucional parte de la metodología de la determinación de la base imponible del impuesto, el impuesto no podía ser liquidado y no podía ser exigido. Por lo cual, daba igual que estuviésemos en un supuesto de minusvalía, como que estuviésemos en un supuesto de plusvalía, como que estuviésemos en un supuesto de adquisición lucrativa,
en todos los casos debía considerarse que el tributo cobrado había sido ilegal de cobrar. Y eso dio lugar a lo que, insisto, el TSJ de Madrid y algunos otros TSJs de otras comunidades consideraron o se denominó la tesis maximalista. La tesis maximalista que básicamente acabó siendo resuelta, la tesis maximalista por contraposición a la tesis restrictiva, que consideraba que solo cabía recuperar la plusvalía municipal pagada en aquellos casos en los que se había tenido una minusvalía. Esta cuestión sobre si había que interpretar la sentencia del Tribunal Constitucional y en la que también, pues con una crítica al Tribunal Constitucional, que en muchas ocasiones, o mejor dicho, en las pocas ocasiones que entra en cuestiones tributarias, y básicamente por cuestiones inconstitucionales, porque llegar al Tribunal Constitucional un recurso de amparo es una misión casi imposible, básicamente, pues aquí se echó de menos que el Tribunal Constitucional, en las sentencias del 17, pues hubiese dictado una sentencia a lo Tribunal Constitucional alemán, digamos, diciendo cómo había que interpretar su propia doctrina, y básicamente le tocó al Tribunal Supremo interpretar lo que había dicho el Tribunal Constitucional. Y lo que dijo el Tribunal Supremo era que no acogía la tesis maximalista, es decir, como consecuencia del Tribunal Supremo, todos aquellos que habían reclamado plusvalía, que habían reclamado la devolución del pago de la plusvalía derivado de operaciones en las que sí que objetivamente había habido una plusvalía, pues digamos, vieron su camino cerrado con esta interpretación del Tribunal Supremo. Bien, es verdad que algunos de estos procedimientos, por mucho que el Tribunal Supremo, en los primeros de los procedimientos, hubiese dicho que la tesis maximalista no era válida, hay un montón de estas reclamaciones que aguardan y esperan tanto en los ayuntamientos como en la vía económico-administrativa como en la vía judicial. Pues bien, llegado al caso y con la sentencia del 26 de octubre, que básicamente tomamos nota de ello por el anticipo de la parte dispositiva de esa sentencia, un anticipo que sale en forma de nota de prensa por parte del Tribunal Constitucional, pero que no tenemos acceso al texto de la sentencia. Lo que hay que recordar es que el 26 de octubre es cuando se dicta la sentencia. La sentencia en sí misma se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de noviembre, o sea, hace escasamente una semana, es decir, ha habido prácticamente un mes desde que supimos que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional el corazón del impuesto, es decir, la determinación de lo que es imponible, y básicamente lo que sucedió, lo que acaeció a partir del 26 de octubre, es que asistimos a un hecho bastante insólito, y es que empezamos a acceder de manera pública a borradores de la sentencia del Tribunal Constitucional. Por cierto, una sentencia del Tribunal Constitucional que contenía 3 votos particulares. Pero en esa sentencia del Tribunal Constitucional, ese borrador de sentencia del Tribunal Constitucional, porque sí que es verdad que la sentencia propiamente fue publicada con posterioridad en la web la web del Tribunal Constitucional, básicamente nos encontramos con una sorpresa, y es que esa sentencia, el borrador de sentencia, lo que establecía era básicamente una peculiar limitación de efectos de la propia sentencia, ¿vale? Y básicamente a lo que hemos asistido desde el 26 de octubre es a un auténtico galimatías. Básicamente teníamos problema para saber qué pasaba con aquellas plusvalías devengadas con anterioridad al 26 de octubre y que tenían pendiente de liquidarse con posterioridad al 26 de octubre. Por el camino llegó el Real Decreto Ley, esa solución que ya anticipó la ministra, se publicó el 9 de noviembre y entró en vigor el 10 de noviembre y que luego analizará con mayor detalle Fátima. Y la cuestión es que básicamente también había una suerte de neurosis. O sea, había teorías que decían que a partir del 26 de octubre lo que había que hacer era presentar e instar rectificaciones de autoliquidaciones presentadas de plusvalía solicitando devolución de ingresos indebidos y que eso había que hacerlo antes de que se publicase la sentencia en el BOE, que se podía dar lugar a una mejor situación procesal. Salieron todo tipo de modelos por todo tipo de asociaciones, de despachos y demás, ¿no? Entonces, ahora entraremos a analizar un poco someramente, el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional y la resolución, o al menos el punto de vista que nosotros tenemos sobre la situación, sobre cada uno de esos casos. Pero sí que es verdad que os anticipo una cuestión técnica que deviene fundamental, y es que, con carácter general,
la mayor parte de los ayuntamientos, que no todos, básicamente gestionan la plusvalía municipal por medio de lo que se denomina una autoliquidación. Una autoliquidación es lo mismo que hacemos en renta o en sociedades. Es decir, una autoliquidación es un método de gestión tributaria bastante particular. Que sí que es verdad que es una suerte de acto que nos vincula a nosotros, porque de hecho al final supone comunicar el hecho imponible, pero también supone determinar el hecho imponible, determinar la base imponible, quiero decir, y liquidar, y básicamente eso tiene efectos en la relación jurídico-tributaria con la administración, por contraposición a los actos administrativos, en los que básicamente puede ser el procedimiento de declaración en lo que decimos hemos hecho una transmisión patrimonial, lo ponemos en conocimiento el hecho imponible del ayuntamiento, de la administración correspondiente, y ella nos liquida. Entonces, la particularidad aquí es que, en principio, tanto la propia autoliquidación como la propia declaración tributaria funcionan de manera diferente. Es decir, en el sistema de declaración tributaria, una vez que yo comunico el hecho imponible, a mí se me liquida por parte de la administración y yo tengo un corto plazo de un mes para decidir si recurro o no contra esa liquidación derivada de mi declaración tributaria. Pero en las autoliquidaciones el sistema es mucho más amplio, porque básicamente yo tengo el plazo y la administración, el plazo espejo. La administración tiene un plazo de 4 años para corregir mi autoliquidación y yo tengo un plazo de 4 años para corregir mi autoliquidación por medio de la presentación de una rectificación de autoliquidación, si considero que básicamente he realizado un ingreso indebido a la administración tributaria. Lo cual, digamos que frente a las declaraciones tributarias en los que si yo en el plazo del mes no he hecho nada, ese acto administrativo de viene firme, en una autoliquidación, básicamente es autoliquidación, por así decirlo, de viene firme con el transcurso del plazo de prescripción de 4 años. ¿Vale? Y ahora veremos cómo esa limitación de efectos del Tribunal Constitucional tiene que ver precisamente con esta cuestión. Entonces, yendo al contenido propiamente de la sentencia del Tribunal Constitucional, básicamente lo que viene a decir es que lo que es incorrecto no es ya, insisto, lo que preguntaba el TSJ Andalucía, es decir, esa suerte de confiscatoriedad porque estemos por encima del 50% de carga tributaria, sino que básicamente lo que considera es que el método de determinación de la base imponible del impuesto se hace con parámetros objetivos y determina que siempre haya existido un aumento del valor de los terrenos durante el periodo de imposición, independientemente de que haya sido así y de la cuantía real de tal incremento. Como decíamos, la crisis del 2008 ha hecho saltar por los aires esa idea que se tenía, una idea equivocada, porque al final aquí siempre se habla de inmuebles en el barrio de Salamanca, pero no todos los inmuebles de todos los pueblos de España, lógicamente, tienen ese incremento. Y básicamente lo que se acaba haciendo es una fictio iuris, en la que se considera que hay un incremento de valor susceptible de gravamen por el mero transcurso del tiempo, con independencia del análisis concreto y real que sí que nos aporta, por ejemplo, la tributación de esta plusvalía en renta o en sociedades que, digamos, son el tributo con mayor naturaleza cuando se produce. Entonces, la conclusión que alcanza el Tribunal Constitucional es que el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica, y por tanto, al margen de la capacidad económica agravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición del artículo 31 de la Constitución, ¿vale? Que es uno de los artículos especialmente protegidos. ¿Qué sucede? También aquí adelanto un concepto interesante y es que probablemente esta sentencia pueda tener efectos a futuro en otros impuestos y en otras determinaciones de las bases imponibles. El año que viene va a entrar en vigor el valor de referencia aplicable a transmisiones patrimoniales, a impuestos sobre sucesiones y donaciones, que sigue teniendo una configuración, digamos, bastante objetiva y, ¿por qué no hablar del impuesto sobre actividades económicas, que es un impuesto que, digamos, si se aplica a lo que está diciendo aquí el Tribunal Constitucional, pues digamos que puede tener serios visos de inconstitucionalidad. Pues bien, la clave aquí está no tanto en esta cuestión, sino en
la limitación de efectos que hace el Tribunal Constitucional sobre esta misma sentencia. Aquí es también importante hacer una precisión sobre, digamos, la capacidad que tiene el propio Tribunal Constitucional de limitar efectos de su sentencia, que es, digamos, una potestad que ya está recogida en la Constitución. Pero si uno se lee el 3540 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, básicamente los artículos referidos lo que están hablando es de que las sentencias, o mejor dicho, las declaraciones de inconstitucionalidad no permiten o no deberían permitir o no permitirán, dice el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las leyes o disposiciones o actos considerados inconstitucionales. Es decir, con carácter general, solo puede limitarse los efectos de la sentencia, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una sentencia del Tribunal Constitucional a los actos con cosa juzgada. Con cosa juzgada. Pero sí que es verdad que el Tribunal Constitucional, a pesar de no estar legitimado para ello, ya desde la muy temprana sentencia de 45/1989, que es la famosa sentencia que declara inconstitucional la ley de IRPF del 78 sobre la modalidad de declaración conjunta, ya consideró que podía limitar efectos de su declaración de inconstitucionalidad a aquellos actos que no tuviesen una cosa juzgada, ¿vale? Y esto lo dejo ahí como apunte. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la limitación que dice el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico sexto B, justo al final de la sentencia antes del fallo? Básicamente lo que dice, y me permito leerlo de manera literal, por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 26 de octubre del 2021, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. Este o mediante resolución administrativa firme no está amparado ni en el artículo 39 ni en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero no contento con eso, el tribunal dice, a estos exclusivos efectos tendrán también la consideración de situaciones consolidadas, y ojo al concepto situaciones consolidadas, que si uno hace control B en la Ley General Tributaria no encontrará el concepto situación consolidada, porque es un concepto que no existe. Y ojo, porque del borrador, claro, como hemos asistido a este folletín, el borrador inicial de la sentencia que se hizo público no decía tendrán también la consideración de situaciones consolidadas, sino que decía tendrán también la consideración de situaciones administrativamente firmes. Y alguien le debió decir que eso era una auténtica locura y lo han cambiado por el concepto de situaciones consolidadas. Dice las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia, es decir, aquellos ayuntamientos que no tienen sistema de autoliquidación y que tienen el sistema de declaración en el que el ayuntamiento te ha liquidado y tú tenías ese plazo de un mes para haberte puesto a él, y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex artículo 123 de la Ley General Tributaria a dicha fecha. Es decir, el grueso, aquellas de las que decíamos que eran autoliquidaciones que si no habían transcurrido el periodo de 4 años no podían ser calificadas como firmes. Con lo cual, tenemos una doble pirueta del Tribunal Constitucional. La primera es una tradicional desde el 89, que es la de considerar que puede limitar efectos de su sentencia más allá de las situaciones de cosa juzgada, y otra particularmente novedosa cuando dice que no se podrán revisar, ojo, no se podrán revisar con cargo a los motivos de esta declaración de inconstitucionalidad aquellas situaciones o aquellas autoliquidaciones que no hubiesen sido recurridas que no hubiesen sido recurridas con anterioridad al 26 de octubre del 2021. Bien. El artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo que viene a decir es que la sentencia del Tribunal Constitucional tiene efectos, la declaración de inconstitucionalidad decretada por el TC, tiene efectos desde la fecha de publicación en el
Y aquí vamos a intentar resolver con todos estos ingredientes el follón de qué puedo y qué no puedo hacer, ¿vale? Teniendo en cuenta que la fecha de efectos de la sentencia es el 25 de noviembre, que es cuando se publicó en el BOE la semana pasada. Pues bien, aquí básicamente tenemos varios grupos de casos. El primero, las estimadas como 60.000 solicitudes, que esto ya eran autoliquidaciones que se habían impugnado con anterioridad al 26 de octubre, todas esas que como consecuencia del 2017 se habían ido impugnando y que estaban ahí aparcadas en el cajón de los ayuntamientos por resolver, estaban en la vía económico-administrativa o estaban en vías judiciales, todas esas, con independencia de que hubiesen sido plusvalía o minusvalía, todas esas han de ser estimadas automáticamente como consecuencia de los efectos de esta sentencia. Porque aquí ya no cabe la discusión de la teoría maximalista o restrictiva que tenía lugar o que acontecía como consecuencia del dictado de las sentencias del 17, porque aquí directamente lo que se ha hecho es, se ha anulado, se ha considerado inconstitucional el sistema de determinación de la base imponible, por ser objetivo, por no estar alineado con la capacidad económica. Y esto ya nos da igual si estamos hablando de una pérdida o de una plusvalía real o de una pérdida. Con lo cual, todas esas, básicamente, lo que tiene que suceder es que, de oficio, los ayuntamientos, aunque parece ser que esa no va a ser la primera de las reacciones que va a tener, todas esas han de estimarse. Con lo cual, la recomendación ahí es básicamente presentar un escrito de actualización con el contenido de la sentencia y, de hecho, ya están llegando sentencias, sobre todo de juzgados de lo contencioso, en el que básicamente ya están estimando estas reclamaciones. Bien. ¿Qué sucede con aquellas autoliquidaciones en las que a la fecha 26 de octubre del 2021 no habían devenido firmes por no haber transcurrido el plazo de 4 años? ¿Vale? Si nos atenemos al tenor literal de lo que dice el Tribunal Constitucional, no se podría instar la rectificación de esas autoliquidaciones, ojo, con cargo a lo que dice esta sentencia. Por lo cual, en principio, no se podría recuperar la plusvalía directamente con un escrito alegando que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el sistema de determinación de las imponibles del 102.1a del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Eso no valdría a priori por lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Bien es cierto que aquí nos encontramos con una cuestión bastante particular sobre la que llevamos un mes debatiendo mucho a nivel dogmático, y es básicamente pues aquello de Platón, de quién vigila a los gobernantes, y aquello de Alan Moore y Watchmen, de quién vigila al vigilante. Es decir, ¿qué hacer cuando el Tribunal Constitucional da una sentencia inconstitucional? Porque claramente el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es extralimitarse en sus capacidades de limitación de efectos de su sentencia, que básicamente están acotados por lo que nos dice el artículo 39 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El problema de esto es que básicamente, pues como se decía, no hay nada inconstitucional dentro de la Constitución. Con lo cual, aquí el problema que se plantea es que precisamente como ha sido tan poco afortunado esa redacción de la consideración de la situación consolidada y de limitar el artículo 123 de la Ley General Tributaria, sí que es verdad que lo natural es que todos estos procedimientos acaben o todas estas impugnaciones o liquidaciones acaben en el Tribunal Supremo, discutiéndose acerca de si la propia sentencia del Tribunal Constitucional ha modificado la prescripción de los actos tributarios de estas autoliquidaciones por la vía de limitar sus efectos. No hay que olvidar que las cuestiones de materia de prescripción son cuestiones de legalidad ordinaria y no de legalidad constitucional, con lo cual quien tiene la última palabra es el Tribunal Supremo y no el Tribunal Constitucional. Sí que es verdad que desde el punto de vista técnico se puede alegar que efectivamente el Tribunal Constitucional ya desde la sentencia del 89 vino limitando los efectos y hacía una referencia a las autoliquidaciones.
que pasa es que hay dos cuestiones. Una es que el concepto de autoliquidación, aunque existía en el 89, era un concepto, digamos, muy complicado de aprehender, porque, como decía anteriormente, es una rara avis dentro del concepto de acto administrativo firme. Y dos, que por aquel entonces llegar al Tribunal Supremo en casación era prácticamente imposible con un asunto de renta y de declaración conjunta, porque antes, básicamente, la vía casacional estaba vetada a cuestiones de una relevante cuantía. Ahora no, el sistema de recurso de casación en la vía contenciosa administrativa ha cambiado, y lo que deviene claro y lo que deviene fundamental es el interés casacional objetivo, por mucho que el asunto no tenga las cuantías mínimas que anteriormente se exigían. Con lo cual, lo más probable es que todos estos asuntos acaben en el Tribunal Supremo. Resumiendo, para no perderse nuestra audiencia, todas aquellas autoliquidaciones que a día de hoy no estén firmes porque no pasaron los 4 años, con independencia de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, nosotros lo que recomendamos es que se recurran, que se inste la rectificación de la autoliquidación de acuerdo con el 123, porque es más que previsible que el día de mañana esto acabe en el Tribunal Supremo, y es más que previsible, como así sucedió en el pasado, en cuestiones referidas al momento de interrupción de la prescripción en el delito fiscal, la posición del Supremo y la del Constitucional difiera. Con lo cual, no deberíamos perder este tren. O sea, todas aquellas autoliquidaciones que aún no estén prescritas, lo que hay que hacer es impugnarlas y esperar, porque desgraciadamente aún nos quedan muchos años por delante. ¿Vale? ¿Qué pasa si no me lancé y lo hice antes del 25 de noviembre? ¿Hay alguna diferencia entre haber instado esta autoliquidación, de esas autoliquidaciones, digamos, no firmes aún, con anterioridad y con posterioridad al 25 de octubre? Ninguna, porque no hay un problema aquí. Es decir, se decía de manera errónea que lo que se estaba intentando era darle efectos a una sentencia del Constitucional con anterioridad a la fecha de su publicación, yendo en contra de lo que decía el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero es que eso es técnicamente incorrecto. La sentencia tiene efectos desde el 25 de noviembre, artículo 38 de la Ley Orgánica del TC. Lo que sucede es que otorga una limitación de efectos de su declaración de inconstitucionalidad ex artículo 39 y 40 de la Ley Orgánica del TC, que lo que hace es que retrotrae a un momento que es el 26 de octubre. ¿Y esto por qué lo hace? Pues por dos motivos evidentes. El primero, por el agujero recaudatorio que le podría suponer al sistema de financiación local y a los ayuntamientos. Y el segundo, porque vivimos en el 2021. Si estuviésemos hace 30 años, la posibilidad de que se filtrasen las sentencias sería mucho menor, y probablemente hubiese tenido sentido haber fijado la limitación de efectos en el momento en el que se publicaba la sentencia. Pero, lógicamente, el Tribunal Constitucional es conocedor de que, si no, lo que iba a suponer ese efecto anuncio de esa anticipación del fallo dispositivo del Tribunal Constitucional por medio de una nota de prensa, lo que hubiese provocado era una avalancha. Y, básicamente, lo que hubiese provocado una avalancha de reclamaciones que hubiese permitido acertar, digamos, la quiniela o el pleno al 15 el lunes. Bueno, ahora eso es complicado porque hay fútbol todos los días. Pero, en fin, esa es la cuestión. Con lo cual, que nadie desespere. O sea, es decir, si hay una autoliquidación que todavía no es firme, da igual que se haya publicado la sentencia. Daba igual haberlo hecho antes, da igual hacerlo ahora. No se está en peor posición de nada, sino que lo que hay que hacer es reclamar e impugnar. ¿Qué sucede con aquellas operaciones devengadas a partir del 10 de noviembre de este año? Pues el 10 de noviembre de este año hay un impuesto nuevo, por medio del Real Decreto Ley, que ahora nos explicará Fátima. Con lo cual, operaciones devengadas a partir del 10 de noviembre tienen su ley, que se aplicará. Ojo, que ya anticipamos que es una ley que probablemente seguirá trayendo problemas en el futuro. La litigiosidad no ha acabado, probablemente va a aumentar como consecuencia de esta sentencia, en sí misma considerada y limitación de efectos y del Real Decreto. Con lo cual, esas situaciones pues tienen ya un impuesto, y lo que habrá que hacer será autoliquidarlo conforme a ese impuesto. Nosotros recomendamos que, con posterioridad a la autoliquidación de ese impuesto, se impugne la propia autoliquidación del impuesto y se solicite la devolución de ingresos indebidos.
porque básicamente no cabe una urgente necesidad de haber regulado esta cuestión por medio de un Real Decreto Ley. Esto es un problema que viene desde el 2017. Es más, la sentencia del Tribunal Constitucional 4589, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Renta del 78, de la ley más importante del sistema fiscal, fue modificada en 5 meses. Aquí ha habido casi 5 años y el legislador / el órgano ejecutivo no ha hecho nada. Con lo cual, no extrañaría pensar que dentro de muchos años, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional vuelva sobre esta cuestión y considere que no hubo una extrema necesidad de haber acudido al Real Decreto Ley. Pero bueno, eso lo dejamos ahí apuntado. Y el otro sistema y la otra situación es qué pasa con aquellos impuestos devengados con anterioridad al 26 de octubre del 2021, pero que estaban en plazo de autoliquidación o en plazo de declaración, ¿vale? Tanto de las adquisiciones lucrativas como de las onerosas. Pues bien, la interpretación purista básicamente lo que dice es que como el Tribunal Constitucional publica su sentencia en el BOE el 25 de noviembre, automáticamente lo que sucede ahí es que la limitación de efectos no supone una retroacción de efectos propiamente, sino que lo que supone es que básicamente hasta el 25 de noviembre el impuesto, mejor dicho, la determinación de la base imponible del impuesto seguía existiendo, seguía en vigor, y lo cual solo a partir del 25 de noviembre ha sido expulsado esas reglas de determinación de la base imponible del sistema tributario. Con lo cual, todos aquellos impuestos, todas aquellas operaciones devengadas con anterioridad al 26 de octubre, lo que debían hacer era aplicar el sistema existente que ha sido declarado inconstitucional a partir del 25 de noviembre. Un auténtico galimatías jurídico, pero aquí nuevamente lo que nosotros recomendamos es que se autoliquide y que se impugne, porque aunque sí que es verdad que esta conclusión encaja, lo que también es verdad es que, y aquí nuevamente probablemente la esperanza nos la dé el Tribunal Supremo en la aplicación tan expansiva que está haciendo el derecho a buena administración recogido en el artículo 40 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, probablemente el Tribunal Supremo lo que acabe diciendo es que, aparte de inmoral, debe ser ilegal cobrar un tributo mediando una suerte de vacatio legis en la publicación de una sentencia en la que se había anticipado que se había declarado una inconstitucional. Y que probablemente eso no es de derecho a buena administración, habiendo algunos precedentes de julio del 2020 del Tribunal Supremo que se podrían utilizar. Nuevamente aquí también la respuesta práctica debe ser autoliquide el impuesto, sobre todo para evitarnos sanciones, aunque, en fin, que pueda llegar a sancionar un ayuntamiento por no haber autoliquidado el impuesto, determinando la base imponible con una norma declarada inconstitucional, en fin, sería complicado. Pero nuevamente aquí lo que sí que se puede hacer ante cualquier tipo de paralela, bueno, más que paralela, cualquier tipo de actuación liquidatoria de la administración, lo que sí que se puede hacer, que sí que hay que recomendar, es que hay que recurrir. Con esto voy a dar paso a Fátima para que nos hable sobre cómo queda la plusvalía a partir del 10 de noviembre, a partir de los hechos imponibles devengados el 10 de noviembre con el nuevo Real Decreto Ley, sin perjuicio de que luego podamos resolver algunas de las cuestiones que hayan podido quedar pendientes sobre qué hacer desde el punto de vista práctico. Así que nada, muchísimas gracias. Fátima, todo tuyo. Buenos días. Una vez expuesto en detalle el contexto que ha motivado esta nueva regulación del impuesto sobre la plusvalía municipal y además habiendo hecho una breve referencia a los antecedentes jurisprudenciales, damos paso a esta nueva regulación, al contenido concreto del Real Decreto Ley 26/2021. En concreto, el 10 de noviembre de 2021 tuvo lugar la entrada en vigor del citado Real Decreto de fecha 8 de noviembre, a través del cual se pretende dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional contenido en la sentencia 182/2021 que ha mencionado y ha expuesto en detalle anteriormente en ECO.
llevando a cabo las modificaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de la misma, así como integrar la doctrina contenida en las sentencias anteriores 59/2017 y 126/2019, a fin de proporcionar unidad a la normativa del impuesto y cumplir debidamente con el principio de capacidad económica consagrado en el artículo 31.1 de la Constitución española. Con los cambios que introduce este Real Decreto Ley, el sistema objetivo de determinación de la base imponible pasa a ser un sistema optativo que solo resultará de aplicación para aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga uso del derecho expuesto anteriormente. Así, de esta forma, el Gobierno trata de dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional de que el método objetivo de determinación de la base imponible no sea el único método para determinar el impuesto y que sea el único método admitido legalmente, permitiendo las estimaciones directas en los casos en los que así lo solicite el obligado tributario y en los que acredite que esta pluralidad real es inferior al incremento que resulta del uso del sistema objetivo de determinación de la base imponible. En definitiva, con esta reforma se busca adecuar la base imponible del impuesto a la capacidad económica efectiva del contribuyente, permitiendo su contribución al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con aquella. En definitiva, según expone el citado Real Decreto en la exposición de motivos, esta necesidad del inmediato son dos razones las que justifican el uso de la necesidad de actuación mediante un procedimiento legislativo urgente y extraordinario como el Real Decreto Ley, que resulta bastante cuestionable, tal y como ha mencionado anteriormente Eneco. Estos son la necesidad del inmediato restablecimiento de la exigibilidad del impuesto en aras a preservar el principio de estabilidad presupuestaria y la conveniencia de evitar posibles distorsiones inmediatas en el mercado inmobiliario que puedan agravar la situación de forma urgente. De acuerdo con este concreto Real Decreto Ley, la naturaleza del impuesto se mantiene, gravando el incremento de valor de los terrenos que se pone de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo de 20 años. En efecto, la reforma de la normativa reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana no supone en modo alguno una creación ex novo de un tributo, sino que se trata de una reforma parcial que se limita a introducir un nuevo supuesto de no sujeción y a modificar el sistema de determinación de la base imponible con la finalidad de dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional anteriormente mencionadas, de 2017, 2019 y esta reciente sentencia de 26 de octubre de 2021. Entonces, modificar la determinación de la base imponible se considera imprescindible para adecuar la carga tributaria de este impuesto al principio constitucional de capacidad económica, tal y como ha señalado en su sentencia el Tribunal Constitucional. Asimismo, cabe señalar que la reforma no altera sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario, dado que este impuesto no constituye uno de los pilares estructurales del sistema tributario español. Esto está señalado en el Fundamento Jurídico 4 de la sentencia 182/2021. También resulta cuestionable. Este Real Decreto Ley consta, ya pasamos a la parte normativa, lo que es las novedades que se han introducido en esta regulación, consta de un artículo en el que se introducen las modificaciones que se señalarán a continuación, una disposición transitoria para la adaptación de las ordenanzas fiscales a la nueva normativa y 3 disposiciones finales que regulan respectivamente el título competencial por el que se dicta la habilitación normativa, así como su entrada en vigor. Pasamos, pues, al contenido concreto de este Real Decreto. En primer lugar, como ya he mencionado, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para aquellos casos en que, a instancia del interesado, se constate que no ha existido incremento de valor entre los valores de dichos terrenos entre la fecha de transmisión y la de adquisición. A tales efectos, se establecen 2 requisitos. En primer lugar, declaración de la transmisión por parte del interesado en acreditar que no ha existido tal incremento. Y, en segundo lugar, la aportación de los títulos que documenten la transmisión y la adquisición. Asimismo, con la introducción de este nuevo supuesto de no sujeción, se establecen las siguientes reglas. En primer lugar, como valor de transmisión o de adquisición, se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores.
el que conste en el título que documente la operación, que en el caso de, por ejemplo, transmisiones lucrativas sería el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, o el comprobado en su caso por la Administración tributaria. En este punto hay que precisar que no se computan a efectos de este valor los gastos o tributos que graven dichas operaciones de adquisición o transmisión. En el caso de transmisiones de inmuebles en los que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo el que resulte de aplicar la proporción que suponga en el momento del devengo el valor catastral del terreno sobre el valor catastral total, y esa proporción se aplicará a los valores de adquisición y de transmisión. Y por último, se establece una tercera regla, que es, en el caso de que se lleve a cabo una posterior transmisión de estos inmuebles, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto este incremento, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a la adquisición correspondiente a la transmisión no sujeta, salvo en dos supuestos. En supuestos de adquisición, aportaciones o transmisiones de inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 104 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que es el caso de transmisiones a favor de cónyuges o hijos, o bien en la disposición adicional segunda de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que hace referencia a las fusiones, escisiones y aportaciones de activos. En segundo lugar, y el cambio más relevante que se ha introducido con este Real Decreto, es la modificación del sistema de determinación de la base imponible. A fin de adaptar el contenido de la Ley de Reguladora de Haciendas Locales a las exigencias mencionadas anteriormente por ENECO del Tribunal Constitucional en esta reciente sentencia de 26 de octubre de 2021, la modificación normativa pretende mejorar el cálculo de la base imponible para garantizar que los contribuyentes que no obtengan una ganancia por la venta queden exentos del pago del tributo. Para ello, establece dos opciones para determinar la base imponible del impuesto, permitiendo que el contribuyente opte por la que resulte más beneficiosa. A tales efectos, se distinguen, por lo tanto, dos sistemas de determinación de la base imponible: el método de estimación objetiva, así como el método de estimación directa. En el caso del método de estimación objetiva, la base imponible del impuesto resultará de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento del devengo por los coeficientes que aprueben los ayuntamientos, que dependerán del periodo de generación del incremento de valor y que en ningún caso podrán exceder de los indicados por la propia norma, que son los que se señalan en este cuadro, que van desde el 0,14 al 0,45. Hay que señalar que estos coeficientes serán objeto de actualización anual mediante una norma de rango legal. Si como consecuencia de esa actualización anual alguno de los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultan superiores a los máximos establecidos en la normativa, es decir, en el artículo 107.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se aplicará los máximos establecidos en la normativa estatal hasta que entre en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso. Adicionalmente, y a los efectos exclusivos de determinar la base imponible, se reconoce la posibilidad de que los ayuntamientos corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización. Además de este sistema objetivo de determinación de la base imponible, con la nueva regulación se ha introducido el método de estimación directa. El contribuyente podrá optar, en su caso, por tributar en función de la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión, y que se determina por la diferencia entre el valor de transmisión del suelo y la adquisición, siempre que acredite que este último resulta inferior. Es decir, si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la calculada con el valor catastral, podrá aplicarse este segundo método. Y a estos efectos han de tenerse en cuenta que resultan de aplicación las siguientes normas. En primer lugar, como ya comentamos anteriormente, en el caso de que haya suelo y construcción, la plusvalía real del terreno equivaldrá a la diferencia entre el precio de venta y el precio de adquisición, tras aplicarle la proporción que supone el valor catastral del suelo respecto al valor catastral total. Y como valor de transmisión o de adquisición se tomará el mayor entre el que conste en el título que documente la operación o bien el comprobado en su caso por la Administración tributaria. Junto a estas dos que se consideran las dos principales novedades en esta normativa,
se señalan asimismo otros aspectos de gran importancia. En primer lugar, que ya hemos mencionado brevemente, la facultad de comprobación de los ayuntamientos. En este caso, la nueva normativa establece la posibilidad de que los ayuntamientos efectúen las correspondientes comprobaciones que han de hallarse limitadas a la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes. Asimismo, por primera vez se introduce un coeficiente, se fija un coeficiente en la normativa para gravar las plusvalías generadas en un periodo inferior a un año, es decir, aquellas en las que no ha transcurrido un año entre la fecha de adquisición y la fecha de la transmisión y que por ello pueden tener un carácter más especulativo. Asimismo, se establece en la disposición final tercera, vamos, entre las disposiciones finales, que son 3, como ya mencioné anteriormente, se establecen los efectos temporales de esta normativa y se establece concretamente la adaptación de las ordenanzas fiscales. En este caso, la norma establece que los ayuntamientos que tengan establecido el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana disponen de un plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, es decir, del 10 de noviembre, para adecuar sus ordenanzas fiscales al nuevo marco legal. Hasta entonces, es decir, hasta que entre en vigor la modificación de sus ordenanzas, se tomará para la determinación de la base imponible del impuesto los coeficientes máximos previstos en el artículo 107.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Es decir, se recurrirá a la normativa estatal. En cuanto a los recursos y reclamaciones, vamos a las posibilidades de actuación. Ya ha sido mencionada anteriormente por Eneco al exponer las implicaciones que conlleva la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021, pero podemos resumirla en las siguientes. En el caso de autoliquidaciones no firmes, es decir, los procedimientos estén pendientes, se deberá llevarse a cabo una actualización de las alegaciones. En el caso de que no estuviesen pendientes porque no se ha instado la rectificación, resultaría necesario ponerse en contacto con nosotros para analizar el caso en detalle, requiriendo una especial rapidez en aquellos casos en que esté próximo el plazo de prescripción de 4 años. Así como en el caso de las autoliquidaciones firmes, ya ha mencionado Eneco que esta definición de firmeza del Tribunal Constitucional puede ser objeto de controversia futura dado que vulnera el artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por último, mencionar en cuanto a esta normativa que se establece que esta norma no tiene carácter retroactivo. Es decir, ello conlleva que exista una especie de vacío legal para aquellas operaciones celebradas durante el periodo que transcurre desde que se conoció la sentencia completa del Tribunal Constitucional, esto es, desde el 26 de octubre de 2021 hasta que entra en vigor este Real Decreto Ley de 10 de noviembre de 2021. Y con esto estarían expuestas todas las modificaciones introducidas por este Real Decreto Ley en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Por lo que, a continuación, podríamos dar paso a las preguntas que se nos han planteado. Gracias, Fátima. Ahí el matiz de lo que haya comentado, efectivamente, tenemos suerte de vacío legal o vacatio legis, que es la que complementa con esa teoría el Tribunal Constitucional, considerando que se sigue aplicando la ley, se sigue aplicando el texto refundido con anterioridad, con lo cual, empezando a responder preguntas, la primera, Ángeles Gracia, plusvalía derivada de herencia, fecha de efectos, o sea, la fecha de vengo es la fecha del fallecimiento. Otra cosa es que se tiene un plazo de 6 meses para autoliquidar, pero ahí lo que habría que ver es básicamente cuándo aconteció, o sea, cuándo falleció la persona y en función de cuándo haya fallecido, esa será, digamos, la ley que resulta de aplicación. Es decir, si falleció a partir del 10 de noviembre, pues básicamente tendrá que aplicar el nuevo Real Decreto Ley. Si falleció con anterioridad, tendrá que aplicar el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales previo, con la posibilidad, como decíamos, de poder rectificar.
que eso va un poco en línea con la otra pregunta que nos habían hecho, bastante completa. Nuevamente lo mismo, o sea, es decir, 23 de octubre del 2021, aquí tenemos varios casos, que es decir, si alguien autoliquidó antes del 26 de octubre, pues básicamente estaríamos en uno de esos supuestos, en principio, aquejado por la situación consolidada del Tribunal Constitucional, porque se consideraría que es una situación consolidada, porque no se ha instado la rectificación con anterioridad, es decir, el cumplidor contribuyente que el día 25 de octubre autoliquidó, no sabiendo lo que se cernía sobre los ciudadanos, pues en principio, de acuerdo con lo que dice el Tribunal Constitucional, no podría hacer nada. Nosotros lo que decimos es que lo que tiene que hacer es instar y solicitar la rectificación de esa autoliquidación. Al que todavía no le han cobrado, le van a cobrar, con lo cual lo que va a tener que hacer es nuevamente instar la autoliquidación, y el que no hizo nada, pues tiene dos opciones. Una es quedarse en su casa y no hacer nada, con lo cual puede ser que venga el ayuntamiento y le aplique a priori de manera correcta, aunque inmoral, el texto refundido que luego declara inconstitucional la sentencia del TC, o para evitarse problemas a futuro, autoliquidar con la norma vieja y automáticamente después de autoliquidar impugnar su autoliquidación para, como decíamos, intentar no perder el tren de esa potencial sentencia del Tribunal Supremo, donde de alguna manera diga que efectivamente la limitación de efectos del TC lo que ha hecho ha sido afectar a la prescripción, ¿no? En materia de, insisto, que está vedada al Tribunal Constitucional, ¿no? Con lo cual, en estos casos, insisto, en estos y en casi todos, o sea, decir, menos el que ya le haya llegado la firmeza. Pues este es un tema también que en su momento se planteó, y se planteó, de hecho, con las primeras de las sentencias del Tribunal Constitucional del 2017. Pues claro, la declaración de inconstitucionalidad, lógicamente, tiene su limitación de efectos, en lo que hemos dicho, pero sí que es verdad que si uno se cogía la Ley General Tributaria y se iba al 217.1 dentro de los supuestos para instar la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo que resulta un acto de aplicación de una norma que había de venir inconstitucional, uno podía entender que básicamente, como la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos ex tunc, ¿no? O sea, tiene efectos desde siempre, más allá de que exista la cosa juzgada, pues muchos pensamos que efectivamente se podía instar esta vía de nulidad de pleno derecho para recuperar la plusvalía pagada en aquellos casos en los que sí que eran firmes en vía administrativa porque habían pasado los 4 años, ¿no? En una firmeza, digamos, más normal, no la típica que ha determinado el Tribunal Constitucional. Y ahí el Tribunal Supremo sí que es cierto que dictó una sentencia en contra de los intereses de los contribuyentes y consideró que no estábamos en un supuesto en los que se podía instar la nulidad de pleno derecho para recuperarla, ¿no? Con lo cual, quitando los casos en los que ya pasaron 4 años y la autoliquidación es firme, como la entendíamos todos que tienen firmeza las autoliquidaciones con anterioridad al experimento del Tribunal Constitucional, quitando esos casos, que sí que no veo que pueda, no creemos que pueda haber nada en el futuro que básicamente pueda llevar a resucitar esos supuestos, sí que entendemos que el resto hay que solicitar la rectificación de las autoliquidaciones. Ojo, porque ahí también cabe en los supuestos de firmeza administrativa, insisto, los de firmeza administrativa reales, no el concepto de situación consolidada que ha tenido a bien parir el Tribunal Constitucional. Sí que es verdad que, y de hecho, pues bueno, hay bastantes teorías sobre si en esos supuestos se podría ir a un supuesto de responsabilidad patrimonial de la administración, ¿no? Con los agravantes de lo que hemos dicho, es decir, con los agravantes de que precisamente la no actuación de la administración, en este caso también del Ejecutivo y también del Legislativo, es la que ha generado que se hayan ganado firmeza muchas autoliquidaciones, pues que probablemente, pues si las cosas se hubiesen dado otra manera en el Tribunal Constitucional o con otros tempos, hubiesen podido recuperar esas plusvalías pagadas, ¿no? Sí que es verdad que desde el punto de vista técnico y por los precedentes jurisprudenciales, digamos que sería una vía difícil, pero bueno, quiero decir que incluso en esas, pues cabría plantearnos responsabilidad patrimonial de la administración. Quiero decir, el resumen al final, yo creo que como ciudadanos todos, es que es complicado asumir
que un impuesto, no un impuesto declarado inconstitucional, sino que un impuesto cuyas normas de determinación de la base imponible han sido declaradas inconstitucionales, pues básicamente nos podamos quedar de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada y que en olor de multitudes, pues quiero decir, la ministra pues hubiese dicho ahí delante de todos los representantes institucionales de ayuntamientos de su grupo en Andalucía, creo recordar, pues decir, bueno, mañana resuelvo esto y tal. O sea, decir, yo creo que sí que es un supuesto en el que tiene mucho sentido no dejarlo, o sea, y recurrir. Sobre todo, máxime, cuando además aquí se dan dos elementos que yo creo que son de psicología también, de psicología, no sé si judicial. Primero de ellos es que al final muchas veces sucede en renta o en sociedades o en IVA, que cuando uno quiere plantearse rectificar autoliquidaciones, lleva aparejado interrumpir prescripciones y al final uno dice, oye, mire, yo quiero decir, como al final aquí santos pocos, yo prefiero pues no estar interrumpiendo la prescripción, no vaya a ser que pueda haber, por estar solicitando esto, pueda tener, digamos, problemas de cara a futuro, ¿no? Y algo que yo quiero que prescriba a los 4 años, yo mismo estoy haciendo que prescriba más tarde. Aquí en la plusvalía municipal, si esto es un tributo de devengo instantáneo, o sea, aquí, es decir, no pasa absolutamente nada. O sea, es decir, no estoy interrumpiendo la prescripción de nada más allá que el pago de ese tributo ilegal, ¿no? Y declarado inconstitucional. Y por otro lado, también es verdad que en materia de psicología judicial, hombre, es difícil, o sea, yo quiero pensar que va a ser difícil para un juez o para un magistrado pues aceptar esa teoría, ¿no? Por ejemplo, de, no, mire usted, es que resulta que usted, el caso que hablábamos ahí, resulta que usted tuvo la mala suerte de devengar el impuesto el 23 de octubre y resulta que todavía estaba en plazo voluntario de autoliquidación y no, mire, como resulta que la sentencia hemos tardado un mes en publicarla en el BOE desde que anticipamos el fallo con una nota de prensa, pues resulta que usted lo que tiene que estar haciendo es aplicar la normativa, porque la fecha de efectos, no la delimitación de efectos, sino la fecha de efectos de la propia sentencia se produjo el 25 de noviembre. Entonces, pues a usted le estoy ahora teniendo que recaudar un impuesto ilegal, inconstitucional e inmoral. O sea, es decir, yo quiero pensar que puede ser el principio de buena administración, puede ser la equidad, puede ser, me atrevería a decir, la decencia, que esto en algún juzgado o algún Tribunal Supremo de Justicia o en el propio Tribunal Supremo se diga, mire, esto no hay por dónde cogerlo. No estamos en supuestos complejos, yo que sé, de pagos fraccionados mínimos que afectaban a 3.000 empresas y a pesar de eso se declaró inconstitucional el Real Decreto Ley Montoro. Es decir, aquí estamos en un supuesto bastante terrenal en el que probablemente casi cualquier juez o magistrado habrá tenido un caso cerca y estamos en una situación difícilmente asumible. Con lo cual, nuestra recomendación es, todos aquellos supuestos, intentar rectificarlos y, por supuesto, quedamos a su disposición para que podamos analizar caso por caso y ver cuál es la mejor estrategia procesal para la misma. Y no sé si me he dejado alguna pregunta, no se me ha dejado alguna pregunta. Sí, doy paso a 2 preguntas más que nos han llegado a través del apartado de preguntas. Vale. María Montserrat Vázquez pregunta, ¿la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre afecta a toda España? La sentencia del Tribunal Constitucional afecta a toda España. Afecta a todo el territorio nacional en el que resulta de aplicación el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Es a lo que entendemos como territorio común. Es decir, en España existen 5 administraciones tributarias distintas. La de territorio común, 3 de los 3 territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, que esas 2 de ellas ya cayeron en el 2017, y la quinta es Navarra, ¿no? Con lo cual esto sí que afecta a todas las que están dentro del territorio común. Por otra parte, Andrés Laguna pregunta, ¿en qué situación me hallo si heredé un piso 2 días antes de la entrada en vigor del Real Decreto y estoy en plazo para presentar la autoliquidación? ¿Debo presentarla? Pues es lo que estamos diciendo, quiero decir, lo correcto es presentarla y autoliquidarla conforme a la norma declarada inconstitucional y según se hace eso, automáticamente solicitar la rectificación de la autoliquidación. La otra es no hacer nada. Lo que puede suceder es que el ayuntamiento te puede liquidar. Sería increíble si te quisiese sancionar, pero poder te puede liquidar con sus intereses de demora correspondientes. La respuesta a día de hoy, con la sentencia del Tribunal Constitucional en la mano, es que tiene que autoliquidar
con la norma declarada posteriormente inconstitucional. Pero lo que nosotros recomendamos es que lo pague y luego solicite la devolución de ingresos indebidos. Y, lógicamente, pues si se ha pagado, pues al menos el día que toque, pues se tendrá posibilidad de recuperar con intereses de demora, de demora tributario, que es mucho más alto del que se tiene a día de hoy en el mercado. Vale, y creo que esta ya sería la última. Nadia Macías pregunta, si ya ha abonado la plusvalía, ¿existe todavía la posibilidad de reclamar? Es lo que decimos, o sea, ahí hay que ver en qué supuesto estamos, ¿no? O sea, es decir, si la ha pagado como consecuencia, si ese pago deriva de una liquidación tributaria de un procedimiento de declaración, que es lo que decíamos, en principio, si no se ha hecho nada en ese plazo del mes, estaríamos en una situación administrativa firme, así que de las de verdad, por así decirlo, si ha pasado más del mes, estaríamos en ese supuesto de quizá explorar la vía de una posible responsabilidad patrimonial de la administración. Si es una liquidación que deriva de un procedimiento de declaración, pero está en el plazo del mes, todavía no es firme conforme a todos los que estudiamos la carrera en su momento, ahí lo que tiene que hacer es impugnarla. Y si es una autoliquidación, pues nuevamente lo mismo. Si es una autoliquidación que ha devenido firme porque han pasado 4 años desde la presentación de la misma, desde la finalización del plazo de presentación involuntaria, pues ahí lo único que cabría sería poder instar una responsabilidad patrimonial de la administración. Y si es una autoliquidación de la que todavía no han pasado 4 años, a pesar de lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, pues nuestra recomendación es instar la rectificación. Vale, pues con estas creo que ya estarían todas las preguntas respondidas y, por lo tanto... Pues nada, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y confiamos en haber sido capaces de al menos contar de manera ordenada todo lo referente al plusvalío y nada, quedamos a su disposición en el Departamento de Fiscal de Santiago Mediano Abogados para podernos poner a analizar cualquier asunto que puedan tener. Así que nada, muchísimas gracias por su amable atención y hasta la próxima. Gracias.